Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video estaré leyéndoles el capítulo número 8 del libro El secreto de Selena. En este capítulo estaremos viendo toda la entrevista que María Celeste le hizo a Yolanda Saldívar en noviembre de 1995. Así que comencemos con el video. Las mujeres que entraron al baño de damas del aeropuerto de Houston seguramente pensaron que yo estaba loca. Sin duda, verme lavándome el cabello en el lavamanos de un baño público debió haber sido todo un espectáculo. Pero no me importó. En ese momento tenía que concentrarme en mi encuentro con Yolanda, que finalmente iba a efectuarse en solo un par de horas. Dependía de mí que la entrevista fuera la más importante en mucho tiempo. Mientras me miraba al espejo, con la cabeza llena de shampoo, las imágenes de todos los episodios recientes que me llevaron hasta allí comenzaron a correr en mi mente como una película. Inmediatamente, después del juicio, hacía apenas una semana, Yolanda me llamó a Miami para informarme que estaba lista para contarle al mundo su versión de los hechos y para decirme que iba a cumplir su promesa de hablar solamente con un miembro de la prensa y que esa persona iba a ser yo. Pasamos varios días coordinando por teléfono los pormenores de la entrevista, que iba a tener lugar en la cárcel del condado de Nueces en Corpus Christi. Ella estaba encarcelada allí, mientras la trasladaban al lugar donde cumpliría su condena, la penitenciaría de Wastelville, Texas. Hubo unos cuantos vaivenes antes de que llegáramos a un acuerdo final. Entre otras cosas, Yolanda quería saber qué yo le iba a preguntar durante la entrevista, pero me limité a decirle que mis preguntas serían fuertes y girarían en torno a su relación con Selena, a los eventos que tuvieron lugar en y antes del 31 de marzo, y por supuesto al juicio. Finalmente aceptó que yo no le diera más detalles. También ella se empeñó en usar ropas de civil durante el programa, o de lo contrario, no saldría por televisión. Hubo que esperar a que el juez Westergren concediera un permiso especial para que Yolanda se cambiara su uniforme de prisionera por un rato. Por supuesto que la autorización del juez tardó en llegar. Teníamos todo listo para volar a Corpus y todavía no llegaba el dichoso papel. Cuando me dieron la noticia de que todo había sido aprobado, casi no pude creerlo. Por fin tenía la exclusiva. Esa noche no pegué ojo. Tendría el privilegio de ser el instrumento que ayudaría al público a descifrar ese enigma llamado Yolanda Saldívar y el misterio de lo que se habló en la habitación 158. En la mañana de la entrevista, todo lo que pudo salir mal salió peor. A última hora, la aerolínea canceló el vuelo de Miami a Houston y tras esperar 3 horas tuvimos que tomar otro avión que no llegó a tiempo para hacer la conexión a Corpus Christi. ¿Sería posible que después de tanto esfuerzo todo fracasara por culpa de una absurda situación? Cuando aterrizamos en Houston, nos informaron que tendríamos que esperar un vuelo a Corpus, que llegaría a esa ciudad mucho más tarde. Miré el reloj y calculé que a mi llegada a Corpus no tendría tiempo para bañarme en el hotel como originalmente había planificado. Así que lo único que podía hacer para llegar a tiempo a la entrevista y verme presentable era la locura que la gente vio en el baño del aeropuerto. Enjuagarme fue muy difícil. Con la prisa, el agua se regó por el piso y no tuve oportunidad de pedir disculpas por el caos a los empleados encargados de la limpieza. Secarme el cabello fue aún peor, pues a falta de toalla tuve que recurrir al papel higiénico.
Sinceramente, no lo recomiendo. Mientras más realizaba esa complicada maniobra, recordé el tono de Yolanda durante nuestras más recientes conversaciones telefónicas. Me explicó que sus abogados no querían que fuese entrevistada porque pensaban apelar el caso y no querían correr el riesgo de que ella dijera algo que afectara ese proceso. Pero Yolanda estaba determinada y me dijo: hasta ahora todo el mundo ha controlado la situación, pero de ahora en adelante yo soy la que va a controlar todo. Me pregunté cómo esa decisión podría afectar la entrevista y me propuse que a mí, Yolanda, no me iba a controlar. En esa conversación telefónica, ella volvió a hablarme sobre el secreto, pero Yolanda ya no sonaba vulnerable como la primera vez que habló sobre el tema, sino más bien calculadora. Me advirtió claramente que todo lo que estaba diciendo en esta ocasión debía ser considerado off the record, o sea que era estrictamente confidencial y no para ser divulgado en ningún tipo de reportaje. Ella sabía muy bien que esa imposición me impedía profesionalmente utilizar la información, pues en el periodismo el término off record tiene la misma fuerza que una confesión hecha a un sacerdote. El periodista, bajo ningún concepto, puede revelar el secreto confiado. De hecho, muchos colegas han preferido ir a la cárcel antes que obedecer las órdenes de un juez que les ha exigido confesar el nombre de su fuente, o como en este caso, lo que le confió. Si un reportero lo hiciera, quedaría desprestigiado de por vida. Nadie volvería a confiarle nada. Mientras me peinaba el cabello, empecé a prepararme psicológicamente para mi encuentro con Yolanda. Me enfoqué en el estilo en que iba a conducir la entrevista. Quería que fuera una conversación, no una confrontación. Y recé para poder lograr un balance entre el respeto y la firmeza. Mi meta era lograr que el reportaje se transformara en un diálogo durante el cual Yolanda dijera más de lo que todos esperaban, más de lo que ella misma tenía planeado decir. Cuando terminé de arreglarme, ya estaban abordando el vuelo a Corpus. En el avión me senté junto a mi productora María López para discutir el formato del programa. Al llegar a Corpus, fuimos directamente a la cárcel. Para nuestra sorpresa, allí nos esperaban varios reporteros de estaciones locales que estaban cubriendo el hecho de que Yolanda iba a romper su silencio. No me imagino cómo se enteraron, que la entrevista iba a tener lugar, pero estaban verdes de envidia, porque Yolanda nos iba a conceder una audiencia en exclusiva. Mientras María López daba instrucciones al personal técnico de mi programa para que bajara el equipo para la filmación, varios colegas se me acercaron para que les diera un adelanto. Pero en verdad, nada podía decir de un evento que no había acontecido, y tampoco quería comentar algo que fuese a perjudicar al último minuto la entrevista, ya que no iba a ser transmitida sino hasta unos días después. Por suerte, fuimos interrumpidos por el director de la prisión, que muy amablemente salió a recibirme y me llevó dentro del penal. Una vez allí, él me confesó que los periodistas que se quedaron afuera se habían pasado la mañana protestando porque a ellos no se les permitía hablar con Saldívar. Lo que ellos no sabían era que el director nada podía hacer sin el consentimiento de Yolanda, y ella solo quería hablar conmigo. Yolanda estaba en control. El director de la cárcel me informó que un miembro de la defensa de Yolanda me estaba esperando para hablar conmigo antes de que comenzara la entrevista. Sentí que el corazón se me subía a la garganta y pensé lo peor. Como recuerdan, ya en Corpus,
Yolanda me había cancelado al último minuto. ¿Acaso quería notificarme a través de uno de sus abogados que había cambiado de parecer una vez más? El alma me volvió al cuerpo cuando entré a la celda de Yolanda y Arnold García me recibió con su sonrisa habitual diciéndome: «Solo quería saludarte antes de que empezaran a grabar». Parada detrás de Arnold estaba Yolanda. Llevaba una chaqueta roja. «La misma que usaste el primer día del juicio», le recordé, para romper el hielo. Ella se rió de buena gana y me confesó que le sorprendía mi buena memoria. Estaba nerviosa al igual que yo. Tina Valenzuela, la ayudante del abogado Tinker, también estaba presente en señal de apoyo en este día tan importante para su amiga Yolanda. La saludé y todos empezamos a hablar de cosas triviales, lo que ayudó a disipar la tensión inicial. Yolanda me presentó a la agente encargada de vigilar su celda como una asidua televidente de mi programa. Al poco rato, una escolta de guardas de seguridad vino por nosotros. Nos llevaron al salón donde se iba a llevar a cabo la entrevista. Arnold y Tina se quedaron afuera, al igual que los guardias. Tan pronto se cerró la puerta, Yolanda volvió a ponerse nerviosa. Era un momento decisivo para ella. Mientras los técnicos les daban los toques finales a las luces, ella me dijo que se sentía desesperada por contar su verdad. Aproveché para contarle que habrían preguntas fuertes. Me contestó que no tenía ningún problema con eso. A los pocos minutos comenzamos. Lo primero que hice fue preguntarle lo obvio. ¿Por qué has decidido romper tu silencio? Su respuesta fue simple. Creo que la gente quiere saber mi historia. Estaba en lo cierto, pero ¿por qué esperar hasta ahora? Yolanda dijo que su decisión vino a raíz de una serie de extraños sucesos. Explicó que Selena se le había aparecido en sueños y le había pedido que ya no guardara más silencio, que dijese toda la verdad. Además, mostró una carta sin firma en la que una persona anónima le relataba una experiencia mística que había tenido, durante la cual se había comunicado con el espíritu de Selena. Según lee la carta de la psíquica, Selena no tenía nada que perdonarle a Yolanda. Creo saber lo que estaba pasando. Yolanda estaba diciéndole al público indirectamente que el supuesto mensaje que Selena le había enviado a ella antes a través del astrólogo de mi programa, Walter Mercado, estaba equivocado. Como recuerdan, en mi programa, Walter había dicho que se había comunicado psíquicamente con Selena y que la cantante le dijo que perdonaba a Yolanda. En aquel entonces, Yolanda se puso furiosa por el comentario de Walter. Me parecía inverosímil que en la situación extrema en que ahora se encontraba Yolanda, presa de por vida, todavía se preocupara por las declaraciones de un astrólogo. Yolanda leyó un fragmento de la carta en donde supuestamente Selena le pedía a ella que revelara toda la verdad. Di mi historia, di tu historia, y recuerda que yo te doy 1000 gracias por tu amor como madre para mí. Yo sé bien que todo es culpa de la persona que nos llevó a ese cuarto. Yo sé qué te hizo a ti, yo sé qué me hizo a mí. Yo sé que tú no quisiste que yo muriera. Tú y yo tenemos muchos secretos juntas y te doy permiso para revelarlos. Sé que lo harás de una manera justa. Ya no necesitas guardar esas verdades dentro de ti. Yolanda hizo una breve pausa para respirar profundamente y siguió leyendo el supuesto mensaje de Selena. Yo no descansaré, madre. No me moveré al otro lado hasta que todo se sepa. Le pregunté cuál era esa verdad y por primera vez ella dijo públicamente que todo era parte de un secreto.
un secreto que supuestamente fue clave en los episodios del 31 de marzo. Me aseguró que la discusión en la habitación 158 del Days Inn fue sobre ese tema. Insistí en que lo revelara. Después de todo, ella ya tenía permiso de Selena para hacerlo. ¿Por qué no aclarar las cosas? Yo me siento que estoy contra una pared, que quiero decir todo, pero no puedo, porque mi caso está en apelación y mis abogados me han dicho que no es prudente hablar de eso. Cuando llegue el momento, yo diré todo lo que mi hija quiere que diga, explicó Yolanda. Me llamó la atención que se refiriese a Selena como mi hija y que en la supuesta carta Selena la llamara madre. Le pedí que explicara esa situación tan poco usual. Así era la relación entre ella y yo. Ella es mi hija. Ella me decía mamá, madre, mom. Nunca me decía Yolanda, respondió. Traté de aclarar la cosa diciéndole, Yolanda, sabes que nuestra audiencia va a pensar que si Selena estuviese viva, ella misma podría contar esa verdad. Pero ella está muerta porque tú la mataste. Te digo, María, y Dios, y Selena, contestan conmigo, que todo fue un accidente. No soy una asesina a sangre fría. Que Dios perdone a los que me han acusado de serlo. Las cosas no pasaron como dijo el fiscal. Mis abogados y yo pensamos que él nunca probó el intento de asesinato. Nosotros ganamos la causa. Pero el jurado le creyó al fiscal, aseveré. Porque los miembros del jurado ya tenían su opinión formada antes de que comenzara el juicio. Luego, con resignación agregó, no los culpo, ni les tengo rencor, porque Selena no quiere que yo tenga rencor. Antes de continuar hablando sobre el juicio, quise que Yolanda aclarara de una vez por todas su relación con la cantante. Sin preámbulos le pregunté, ¿tú eres lesbiana y estabas enamorada de Selena? No, respondió, con una seguridad indiscutible. Eso es una mentira inventada por dos personas, el diseñador de ropa Martín Gómez y Abraham Quintanilla. Yo no soy lesbiana. Quise que fuera más específica. ¿A ti te gustan los hombres? A mí me gustan los hombres. He tenido novios. Yo nunca he aprobado eso del lesbianismo. Selena y yo leíamos la Biblia y en ella se habla del amor entre un hombre y una mujer. Así debe ser. Este fue uno de los momentos en la entrevista en que sentí a Yolanda sincera y contundente. En cuanto a este punto me convenció. No fue así en otros. Busqué aclarar otra situación en su contra. ¿Alguna vez le robaste dinero a Selena? ¿Sí o no? Ella me contestó con firmeza. Yo a mi hija nunca le he tomado un centavo. Fue un buen momento para preguntarle cómo surgió su amistad con la reina del Tex-Mex. A mí no me gustaba la música tejana, recordó. Fue Baila esta cumbia la canción que primero le llamó la atención, pero no sabía quién era su intérprete. Un día su sobrina le llevó a un concierto de Selena. Cuando yo la vi, me sorprendió que tuviera tanto talento. Ella alumbraba a la gente. Tenía algo especial que, aunque no te gustara su música, al verla cantando sí te gustaba, aseguró. A partir de ese día nació la idea de fundar un fan club. Todos los demás artistas tenían un club de fanáticos. ¿Por qué nadie había empezado algo así para Selena? Me interesé porque en aquel entonces yo era enfermera y lo vi como algo diferente que me gustaría hacer. Yolanda describió en detalle el proceso de organización del club.
su amistad con Suzette Quintanilla y cómo tras 6 meses a la cabeza del club de admiradores, finalmente conoció a Selena. Fue muy amable, muy amable. Selena es una persona que se da a querer, me dijo con su rostro iluminado. ¿Es una persona? Era una persona, le recordé. Mi aclaración la sacó de control y se le quebró la voz.